Día 5 sin FAP marca un punto crucial. Reconoces que el ciclo placer-culpa no era un accidente, sino un patrón que drenaba tu fuerza. Aquí comienza el verdadero viaje masculino. Observar sin juicio, transformar sin miedo y elevar tu deseo para construir disciplina, claridad y propósito inquebrantable. Paso 1. Identifica el ciclo de la culpa. El primer paso para romper cualquier patrón autodestructivo es reconocerlo con precisión quirúrgica. La mayoría de los hombres atrapados en la masturbación compulsiva creen que su problema es el placer prohibido, pero no es así. El verdadero enemigo es el ciclo psicológico y neurobiológico que se activa una y otra vez. Placer inmediato, vacío prolongado, culpa acumulada y finalmente el regreso al estímulo como escape de esa misma culpa. Es un círculo vicioso perfectamente cerrado. Este ciclo opera de forma tan silenciosa que muchos hombres pasan años sin darse cuenta de su verdadera estructura. La secuencia es simple, pero devastadora. Antojo o impulso inicial. Aparece como un pensamiento fugaz, una imagen, un aburrimiento, una pequeña ansiedad. El cerebro, moldeado por el exceso de dopamina, busca estímulos fáciles. Búsqueda del estímulo. Ya no es solo el deseo sexual, es la anticipación del alivio. Es el cerebro diciéndote, esto apagará tu incomodidad por un momento. El acto. Una descarga intensa, pero breve. Un picosegundo de euforia que engaña al sistema límbico, haciéndole creer que está resolviendo un problema que en realidad está creando. La caída dopaminérgica. Aquí aparece el vacío. La biología no perdona. Lo que sube rápido cae más rápido. Tu sistema dopaminérgico queda por debajo del nivel basal. La culpa, el verdadero veneno. El hombre se dice a sí mismo, fallo, debilidad, otra vez, no tengo control. Con cada recaída, no solo baja la dopamina, baja la autoestima, el dolor emocional, tristeza ligera o profunda, irritabilidad, desconexión social, sensación de inutilidad. Esta etapa es la más peligrosa porque crea la ilusión de que el único alivio es volver al punto 1. Este circuito está descrito tanto por la neurociencia moderna como por los principios estoicos. Epicteto afirmaba que no es el acto lo que nos destruye, sino la interpretación que hacemos de él. La masturbación compulsiva no es solo un hábito, es un sistema de dependencia emocional que se refuerza a través de la culpa. Lo que hace poderoso este ciclo no es el placer, sino la incapacidad del hombre para manejar su incomodidad interna. Cada recaída no es una caída por deseo, sino una caída por incapacidad de sostener una emoción difícil. Desde la psicología conductual, el ciclo funciona como un bucle de alivio negativo. No buscas placer, buscas dejar de sentir ansiedad, estrés, incomodidad o soledad, y el cerebro aprende que ese alivio momentáneo funciona, aunque al final te destruya. Desde la antropología masculina, el hombre antiguo no caía en este patrón, porque su energía sexual era canalizada hacia guerra, trabajo, creación, espiritualidad y liderazgo. Hoy, esa energía queda atrapada en pantallas, soledad y dopamina barata. Tu tarea en este día 5 no es abolir el deseo, sino ver con claridad matemática el circuito que te controla. Cuando entiendes el mecanismo, dejas de ser prisionero y empiezas a ser estratega. Porque no se puede derrotar a un enemigo que no se ve. Aquí comienza tu libertad. Reconocer el ciclo es el inicio para destruirlo. ¿Listo para avanzar? Paso 2. Comprende el vacío posterior. Si en el paso 1 identificaste el ciclo, ahora debes comprender el elemento más ignorado pero más poderoso de todos, el vacío que llega después del placer inmediato. Este vacío no es emocional únicamente, es biológico, psicológico y espiritual. Y si no lo comprendes, seguirás cayendo en él una y otra vez,
porque lo interpretarás como una falla personal en lugar de lo que realmente es, un fenómeno natural mal gestionado. Primero, el vacío es consecuencia directa del funcionamiento de la dopamina. Cuando consumes pornografía o te masturbas compulsivamente, tu cerebro experimenta un pico súbito de dopamina sin esfuerzo. No tuviste que conquistar nada, no hubo reto, no hubo interacción humana real, no hubo logro, fue un estímulo artificial acompañado de una recompensa desproporcionada. La neurociencia es clara. Cada pico sin esfuerzo exige una caída compensatoria, es decir, tu cerebro baja por debajo del nivel normal para estabilizarse, y en ese descenso aparece el vacío. Pero ese vacío no significa que estés roto, significa que tu sistema dopaminérgico está respondiendo a un exceso. Este detalle cambia todo. Porque cuando crees que el vacío es una consecuencia moral, te juzgas. Cuando entiendes que es una respuesta neuroquímica, te responsabilizas. Ahora bien, el vacío también tiene un componente psicológico profundo. El hombre siente que traicionó sus propios estándares. Este sentimiento se intensifica especialmente en hombres que quieren vivir con honor, disciplina y propósito. No es solo me masturbé, es fallé a mi versión más fuerte. Esa percepción amplifica el vacío y lo convierte en culpa existencial. Este mecanismo psicológico está documentado. Cuando un hombre se ve a sí mismo actuando en contra de su identidad aspiracional, experimenta disonancia cognitiva. Y la mente buscará reducir esa tensión a través del mismo comportamiento que la causó. Es una paradoja brutal. Te sientes mal por hacerlo y luego lo haces para no sentirte mal. El vacío se convierte en combustible del ciclo. Luego está la dimensión espiritual, no religiosa, espiritual. El deseo masculino es una fuerza creativa, expansiva, orientada a la construcción. Cuando esa fuerza se desperdicia en estímulos superficiales, el hombre siente una pérdida de sentido. El vacío es la sensación de que actuaste sin propósito, sin dirección, sin misión. Es como encender fuego para calentar una habitación, pero abrir todas las ventanas. Sí hubo calor, pero se perdió inmediatamente. Ese desperdicio se siente en el alma. Desde la perspectiva estoica, Marco Aurelio lo habría descrito como un acto contrario a la razón, y aquello que va contra la razón trae turbulencia interna. El vacío no es castigo, es señal, una luz roja en el tablero de tu masculinidad. Aquí está la verdad que pocos te dirán. El vacío no es tu enemigo, es tu maestro. Te está mostrando el costo real de buscar placer sin esfuerzo, de usar tu energía sexual sin conciencia, de permitir que tu impulso te domine en lugar de dominarlo tú. Cuando aprendes a sentir ese vacío sin correr de él, comienza la transformación, porque cada emoción incómoda que sostienes con valentía fortalece tu carácter. Cada instante de vacío observado conscientemente reconstruye tu sistema de recompensa. Y cada vez que eliges no llenar ese vacío con otro estímulo, sino con propósito, disciplina y acción, das un paso hacia el hombre que quieres ser. Este paso es simple. Comprende el vacío en lugar de combatirlo, porque cuando entiendes de dónde viene, deja de dominarte, y es entonces cuando comienzas a recuperar tu poder. ¿Listo para seguir avanzando? Paso 3. Reconoce cómo la culpa se convierte en combustible del mismo ciclo. Llegados a este punto, ya identificaste el ciclo y comprendiste el vacío. Ahora debes ver la pieza más engañosa y más decisiva de todas. La culpa como motor del mismo hábito que intentas eliminar. La mayoría de los hombres cree que la culpa es una consecuencia. No ven que, en realidad, es un detonante. La culpa no solo llega después del acto, prepara el terreno emocional para la siguiente recaída.
Para entenderlo, debes observar cómo opera la culpa dentro de la mente masculina. Cuando el hombre cae en la masturbación compulsiva, experimenta dos niveles de culpa. La culpa moral o ética. Sé que estoy actuando por debilidad, esto no me hace un hombre más fuerte. La culpa identitaria. Quizá no tengo lo necesario, tal vez siempre seré así. La primera duele, pero puede impulsarte a mejorar. La segunda es peligrosa, erosiona tu autoconcepto, convierte el hábito en parte de tu identidad y te hace sentir indigno de disciplina y propósito. La psicología lo explica como un bucle autocrítico. Entre más te culpas, más sientes que no puedes cambiar. Entre más sientes que no puedes cambiar, más buscas alivio inmediato, que suele ser el mismo comportamiento que te generó culpa. El estoicismo ya advertía esto. Epicteto enseñaba que no te destruye el acto, sino la creencia que lo acompaña. La culpa mal gestionada se convierte en un látigo con el que te castigas, y el castigo genera dolor emocional. Y el dolor emocional pide escape. ¿Y cuál es el escape disponible al instante? Exacto, el mismo estímulo. Aquí ocurre el círculo perfecto: culpa, dolor emocional, dolor, necesidad de alivio inmediato, alivio, acto compulsivo, acto, más culpa, más culpa, más dolor, más dolor, más deseo de escape. Esto explica por qué tantos hombres no pueden romper el ciclo. No están luchando contra el deseo sexual, sino contra la emoción tóxica que están usando para justificarse volver al mismo lugar. El marketing del porno lo sabe perfectamente. Ofrece un refugio instantáneo para hombres llenos de estrés, vergüenza, frustración o soledad. No vende placer, vende desconexión emocional. La culpa te desconecta de tu identidad masculina y el porno te ofrece anestesia temporal para esa desconexión. Pero hay algo aún más profundo. La culpa repetida reduce la capacidad del hombre para confiar en sí mismo. Y cuando un hombre deja de confiar en sí mismo, se vuelve esclavo de cualquier estímulo que le prometa alivio rápido. Sin confianza, no puedes sostener la disciplina. Sin disciplina no puedes sostener tu visión. Sin visión no puedes sostener tu propósito. Y es aquí cuando debes hacer un giro radical. La culpa debe convertirse en conciencia, no en castigo. La culpa tiene una función biológica y evolutiva: señalarte que estás actuando en contra de tus valores. Pero una vez que ya te lo mostró, no sirve para nada más. Aferrarte a la culpa es como aferrarte a una señal después de haber leído lo que dice. El hombre fuerte usa la culpa como un mapa, no como una jaula. Por eso este paso es fundamental. Debes ver la culpa no como una enemiga, sino como una mensajera. Debes escucharla sin identificarte con ella. Debes comprenderla sin obedecerla. Debes sentirla sin dejar que dirija tus actos. Cuando aprendes a hacer esto, el ciclo empieza a romperse desde dentro. Aquí comienza la reconstrucción de tu autodominio. ¿Continuamos? Paso 4. Diferencia entre deseo auténtico y deseo distorsionado. Para avanzar en este viaje, debes separar algo que la cultura moderna ha mezclado peligrosamente: el deseo auténtico y el deseo distorsionado. Este paso es vital, porque el ciclo del placer inmediato y la culpa prolongada se alimenta de una confusión profunda. Crees que todo lo que sientes es deseo sexual, cuando en realidad buena parte de lo que llamas deseo es ansiedad, estrés, soledad, aburrimiento o necesidad de validación disfrazada de impulso erótico. El hombre que no aprende a distinguir estas fuerzas vive atrapado en una tormenta interna que él mismo interpreta como ganas, cuando en realidad es ruido emocional. Y el ruido siempre te llevará a decisiones débiles. ¿Qué es el deseo auténtico?
Es el deseo que surge de la vitalidad masculina, de la energía creativa, de la conexión real con la vida. Es el deseo que te impulsa hacia una mujer real, hacia un proyecto real, hacia una conquista real. Este deseo no es impulsivo, es direccional. No pide escape, pide expansión. No exige consumo, exige acción. El deseo auténtico es el motor evolutivo del hombre. Ha impulsado guerras, civilizaciones, inventos, relaciones profundas y transformación personal. Es energía pura que quiere expresarse en forma de logro, intimidad, creación, protección, construcción. ¿Qué es el deseo distorsionado? Es el deseo manipulado por estímulos artificiales y emociones no gestionadas. No nace del instinto masculino sano, sino del ruido de tu mente y de tus carencias internas. El deseo distorsionado tiene características claras. Es inmediato, no profundo. Es impulsivo, no direccional. Busca alivio, no conexión. Surge sin contexto real. Aumenta después del estrés, no después de la vitalidad. No pide una mujer, pide una pantalla. No pide intimidad, pide desahogo, no quiere crear, quiere olvidar. La antropología masculina explica que el deseo auténtico siempre estuvo ligado al riesgo, a la acción y al compromiso. El deseo distorsionado nace del exceso de comodidad, estímulos visuales infinitos y acceso ilimitado a pornografía que condiciona tu cerebro a una gratificación sin esfuerzo. Es un subproducto de la civilización moderna, no de tu biología ancestral. Desde la psicología, el deseo distorsionado es una respuesta a emociones reprimidas. Muchos hombres creen que tienen alta libido, cuando en realidad tienen alta ansiedad. La masturbación compulsiva es una forma de regular emociones que no estás enfrentando. Desde el punto de vista estoico, Marco Aurelio enseñaba que el deseo debe estar al servicio de la razón, no por encima de ella. Cuando el deseo se vuelve un tirano emocional, deja de ser deseo y se convierte en compulsión. La clave es que entiendas esto. El deseo auténtico te fortalece, el deseo distorsionado te vacía. Cuando actúas movido por deseo auténtico, después del acto sientes plenitud, vitalidad, claridad. Cuando actúas movido por deseo distorsionado, sientes vacío, culpa, dispersión. Entonces, ¿cómo diferenciar uno del otro? Hazte estas preguntas antes de actuar. ¿Este impulso nace de mi vitalidad o de mi estrés? ¿Busco conexión o busco escape? ¿Esto me hace más masculino o me hace más débil? ¿Lo hago desde la conciencia o desde la ansiedad? ¿Estoy creando energía o drenándola? Las respuestas revelarán todo. Cuando aprendes a distinguir el origen de tu deseo, recuperas el mando de tu vida sexual, emocional y mental. No se trata de reprimir nada, sino de dirigir tu fuerza, porque el verdadero hombre invicto no apaga su fuego, lo usa para forjarse. ¿Listo para avanzar al siguiente paso? Paso 5. Identifica los disparadores que te llevan al ciclo. Para romper un hábito no basta con entenderlo, necesitas detectar qué lo enciende. Ningún hombre cae en la masturbación compulsiva de la nada. Siempre hay un detonante, un patrón oculto, un estímulo que activa el impulso y lo conduce hacia el ciclo de placer inmediato y vacío, prolongado. Y aquí hay una verdad dura. La mayoría de los hombres no recaen por deseo, sino por distracción emocional. La recaída no inicia en la libido, inicia en un estímulo que tu cerebro ha condicionado como puerta de acceso. Los disparadores se dividen en 3 categorías: fisiológicos, psicológicos y ambientales. Si no los identificas, seguirás actuando en automático. 1. Disparadores fisiológicos. Tu cuerpo envía señales que interpretas como deseo sexual, pero que muchas veces son otra cosa: fatiga,
Cuando el cuerpo está cansado, busca alivio inmediato, estrés acumulado. El cortisol alto aumenta la necesidad de dopamina rápida, sed o hambre. El cerebro interpreta falta de energía como incomodidad y la sustituye por un rápido estímulo sexual. Falta de movimiento. La energía estancada se convierte en inquietud sexual falsa. Este es un fenómeno documentado. El cuerpo busca placer cuando carece de regulación. Lo que crees que es libido muchas veces es desbalance fisiológico. En 2, disparadores psicológicos. Aquí está el núcleo del ciclo para la mayoría de los hombres. Ansiedad. La mente busca apagar el ruido interno. Soledad. Se busca una sensación de intimidad instantánea. Aburrimiento. Necesitas estímulos porque no toleras el silencio mental. Perfeccionismo. Un pequeño error del día te impulsa a desconectar con placer rápido. Autocrítica excesiva. La culpa que mencionamos antes. La psicología moderna muestra que las conductas compulsivas son mecanismos de regulación emocional, no de satisfacción sexual. Por eso no importa cuánta fuerza de voluntad tengas, si no gestionas tus emociones, el ciclo te captura. 3. Disparadores ambientales. Tu entorno condiciona tu comportamiento más de lo que admites. Estar solo en casa. Tener el móvil contigo al ir a la cama. Dormir tarde. Redes sociales llenas de estímulos eróticos. Ducha caliente. Falta de estructura diaria. Videos sugeridos en plataformas. Tu cerebro no lucha contra un hábito. Lucha contra un ecosistema que lo alimenta. Los estoicos enseñaban que la disciplina no es solo una virtud interna, sino también la habilidad de gobernar tu entorno. Controlar el entorno es controlar la tentación antes de que nazca. El punto clave: la mayoría de los hombres intenta ganarle al hábito justo cuando el deseo ya está encendido. Eso es como intentar apagar un incendio cuando ya consumió medio edificio. El verdadero autodominio ocurre antes del impulso, no durante. Por eso este paso es crucial. Debes conocer tus disparadores como un estratega conoce el campo de batalla. Haz este ejercicio. Recuerda tus últimas 3 recaídas. Identifica qué sentiste 10 minutos antes. Identifica qué estabas haciendo. Identifica dónde estabas. Busca el patrón. Lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, tendrás la primera arma real contra el ciclo. Porque un hombre invicto no espera a combatir el fuego, aprende dónde se origina la chispa, listo para avanzar al siguiente paso. Paso 6. Rompe la asociación entre placer y escape. Hasta ahora has identificado el ciclo, la culpa, el deseo distorsionado y los disparadores. Pero hay un elemento más profundo que sostiene toda adicción al placer inmediato: la asociación inconsciente entre placer y escape. Mientras tu mente siga creyendo que el placer es una salida emocional, jamás podrás dominar tu impulso. Este paso es crucial porque no se trata de luchar contra el deseo, sino de reconfigurar la relación que tienes con él. Hoy, tu cerebro no ve el placer sexual como una expresión de vitalidad masculina, sino como una herramienta para evitar sentir, evitar pensar, evitar enfrentar. ¿Qué significa escape en la psicología del hombre moderno? El escape no es huir físicamente de algo, es huir internamente de emociones incómodas. Estrés, miedo al fracaso, soledad, falta de propósito, insatisfacción personal, autocrítica constante, sensación de estancamiento, inseguridad social o sexual. Cada una de estas emociones se ha asociado a lo largo del tiempo con la misma solución: dopamina rápida. Y esa dopamina viene revestida de fantasía sexual, de estímulos artificiales y de gratificación instantánea. El cerebro aprende que cuando algo duele, el placer lo anestesia. Esta es la trampa más profunda. El mecanismo conductual, en términos conductuales, se llama condicionamiento operante.
Tu cerebro ha aprendido a premiarse con un estímulo sexual cada vez que aparece una emoción desagradable. Y así, la masturbación compulsiva no se convierte en un símbolo de deseo, sino en una respuesta automática de alivio. Tu cuerpo ya ni siquiera pregunta si quieres hacerlo, simplemente lo hace cuando aparece la señal interna adecuada. Desde un punto de vista antropológico, esto es completamente antinatural. El placer sexual masculino evolutivamente estaba ligado a conexión, fertilidad, riesgo, vínculo, conquista, identidad. Hoy, la cultura digital creó una imitación barata. Placer sin conexión, sin riesgo, sin intimidad, sin energía vital, sin voluntad. Esa facilidad extrema es precisamente lo que te vuelve prisionero. Romper la asociación, la clave del hombre invicto. Para romper esta asociación necesitas dos herramientas. 1. Enfrentar la emoción incómoda sin escape. Cada vez que sientas la tensión interna, esa inquietud, ese nudo en el pecho, esa ansiedad que solías apagar con pornografía o masturbación, debes permitirte sentirla totalmente, sin juzgarla y sin huir. La emoción que rechazas se hace más fuerte, la emoción que aceptas se disuelve. Estoicismo puro. No rehuyas el dolor, acéptalo como parte inevitable del ser humano. Marco Aurelio decía que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa emoción que quieres evitar es el entrenamiento de tu temple masculino. 2. Reasociar el placer con acción, no con escape. Este es el momento de reprogramar tu sistema. Si sientes estrés, respira y escribe. Si sientes ansiedad, camina o entrena. Si sientes soledad, llama a un amigo o conversa con alguien. Si sientes aburrimiento, crea algo. Si sientes frustración, corrige tu rumbo, no lo apagues. Cada vez que sustituyes un escape por una acción consciente, estás rompiendo el vínculo entre placer y evasión. Estás enseñándole a tu cerebro que el placer no es un refugio, sino una expresión de energía masculina real. Con el tiempo, el impulso automático pierde fuerza, y cuando pierde fuerza, recuperas libertad. El hombre común busca placer para dejar de sentir. El hombre invicto usa el placer como celebración de su vitalidad, no como anestesia de su debilidad. Cuando rompes la asociación entre placer y escape, ya no eres esclavo de tus impulsos. Te conviertes en un hombre capaz de sostener sus emociones, sus decisiones y su propósito. Y ahí comienza el verdadero poder. Paso 7. Reconstruye tu identidad masculina desde la autoridad interna. En este punto del viaje, ya no solo estás luchando contra un hábito, estás reconstruyendo la forma en la que te ves a ti mismo, porque toda adicción, sexual o no, se sostiene sobre una identidad débil, fragmentada o condicionada por el impulso. La masturbación compulsiva no es solo un acto físico, es una narrativa interna que dice: no puedo controlarme. Soy un hombre dominado por mis impulsos. Soy esclavo de mis emociones. Esa narrativa te roba autoridad masculina, y mientras la mantengas, el ciclo se repetirá. Por eso este paso es un punto de quiebre. Debes reconstruir tu identidad desde la autoridad interna, no desde el comportamiento compulsivo. 1. La identidad moldeada por la culpa. Cuando un hombre recauda constantemente, empieza a construirse desde la culpa. Soy débil, no tengo disciplina, nunca cambiaré. Esto es más fuerte que yo. Soy un esclavo del deseo. Estas frases se incrustan tan profundamente que dejan de ser pensamientos y se convierten en identidad. Y un hombre actúa siempre en coherencia con lo que cree que es. La culpa prolongada te convierte en un hombre que anticipa su derrota. Peor aún, normaliza la recaída porque espera fallar. Este es el verdadero enemigo, tu autodefinición degradada. 2. La autoridad interna, la base de la masculinidad fuerte.
Un hombre masculino no se define por su pasado, sino por su capacidad de gobernarse a sí mismo. La autoridad interna significa autodisciplina sin vigilancia, control del impulso sin represión forzada, capacidad de sostener emociones sin desbordarse, elecciones hechas desde la conciencia, no desde el instinto condicionado, coherencia entre lo que dices que eres y cómo actúas. La autoridad interna es lo opuesto al caos emocional moderno, y para desarrollarla necesitas reconectar con tu rol como arquitecto de tu vida, no como víctima de tu fisiología. 3. El modelo antropológico del hombre que lidera su deseo. Desde una perspectiva antropológica, el hombre era un ser obligado a dominar sus impulsos para sobrevivir, cazar, proteger, construir, resistir. Un hombre que cedía inmediatamente al placer era un hombre vulnerable, incapaz de sostener a su tribu. Hoy no tienes depredadores que te exijan fuerza. Tu depredador es interno, tu dopamina. Pero el principio sigue siendo el mismo. La responsabilidad sexual es responsabilidad social y personal. Un hombre que gobierna su deseo, gobierna su vida. Y 4. ¿Cómo se reconstruye la identidad masculina en la práctica A? Mediante microacciones de coherencia. Cada vez que cierras una pestaña, que tomas una ducha fría, que sales a caminar antes de caer en un impulso, estás enviando este mensaje a tu cerebro. Yo mando. No subestimes los actos pequeños. Son ladrillos de identidad. B. Mediante declaraciones internas claras, no afirmaciones vacías, sino compromisos reales. No soy un hombre que huye, no soy un hombre que negocia con su propio respeto, no soy un hombre que sacrifica su propósito por dopamina barata. Estas frases reprograman la narrativa interna que sustentaba tu compulsión. Y C. Mediante visión de futuro masculina. Un hombre sin un horizonte se entrega al placer. Un hombre con dirección convierte su deseo en combustible. Pregúntate a diario, ¿en quién me estoy convirtiendo? La respuesta moldeará tu conducta más que cualquier truco psicológico. Reconstruir tu identidad masculina es la base para que este viaje no sea solo abstinencia, sino transformación. Cuando te ves a ti mismo como un hombre capaz de dominio propio, el hábito pierde poder. No eres un hombre que lucha por dejar un vicio. Eres un hombre que se está convirtiendo en alguien imposible de quebrar. Paso 8. Transforma la energía sexual en poder creativo y dirección vital. El objetivo de este viaje no es solo dejar de masturbarte compulsivamente, ese es apenas el inicio. El verdadero propósito es transmutar tu energía sexual, convertirla en un motor creativo, espiritual y masculino que impulse tu vida hacia arriba. Porque la energía sexual es una de las fuerzas más potentes del ser humano. Cuando la malgastas en placer inmediato, te drena. Cuando la diriges hacia tu propósito, te levanta. Este paso se trata de tomar esa energía cruda, intensa y explosiva que antes te dominaba y convertirla en voluntad, enfoque, creación, ambición y claridad. 1. La verdad que nadie dice, la energía sexual no desaparece. Muchas corrientes equivocadas sugieren que la solución es reprimir. Pero la represión no transforma nada, solo acumula tensión. La clave es redirigir, no bloquear. El deseo sexual es señal de vitalidad, no de debilidad. Es tu biología diciéndote que estás vivo, que tienes poder, que puedes crear. Pero si no tienes un canal, ese poder busca la salida más fácil. Fantasía, estímulo digital, gratificación instantánea. Tu tarea es enseñarle a tu cuerpo una nueva salida. 2. La energía sexual como fuerza creativa. Desde perspectivas esotéricas, psicológicas y antropológicas, la libido está asociada al impulso de crear, expandir, conquistar y dejar huella. En la psicología analítica de Jung, esta energía es psicoenergía.
capaz de convertirse en inspiración artística, ambición profesional o disciplina espiritual. Las culturas antiguas lo sabían. La energía sexual era vista como fuego masculino, una fuerza que podía destruir o construir. Hoy la usas para destruir tu enfoque. Ahora la usarás para construir tu propósito. 3. Los 4 canales de transmutación masculina. A. Creación. Cuando sientas un impulso sexual intenso, pregúntate inmediatamente, ¿qué puedo crear ahora mismo? Escribe, diseña, construye, produce, avanza. La energía que antes dirigías hacia fantasías ajenas se convierte en obra propia. B. Movimiento. La acumulación de energía sexual pide acción física. Entrena, corre, levanta peso, boxea, haz calistenia. El cuerpo masculino transforma deseo en potencia mediante movimiento. No por casualidad, los grandes guerreros tenían un control férreo de su sexualidad. Sabían convertir deseo en fuerza letal, no en distracción. C. Propósito. Tu sexualidad es reflejo de tu dirección vital. Si no tienes objetivos claros, tu libido se fuga en impulsos. Define metas concretas. Avanzar en tu carrera, construir un negocio, desarrollar una habilidad, fortalecer tu cuerpo, cultivar tu espiritualidad. Cuando tu vida tiene misión, tu deseo encuentra un cauce. D. Rituales masculinos. Meditación, respiración profunda, duchas frías, ayuno, caminatas largas. Estos rituales convierten la inquietud sexual en serenidad poderosa. 4. Lo que cambia cuando transmutas tu libido. Tu mente se aclara, tu mirada se vuelve más firme, tu energía social cambia, tu disciplina se fortalece, tu ambición despierta, tu respeto propio se eleva y sobre todo, dejas de ser un esclavo del impulso y te conviertes en un hombre que usa su deseo como combustible. En este estado, el ciclo de culpa deja de existir, porque ya no eres un hombre que se desborda, eres un hombre que dirige. Transmutar la energía sexual es pasar de necesito aliviarme a quiero crear algo más grande que yo. Es el salto del hombre común al hombre invicto. Si estás listo, avanzamos al paso 9, el dominio del estado mental. Paso 9. Acepta la vergüenza como maestra, no como enemiga. Hay una emoción que casi nadie quiere mirar de frente, pero que domina la vida de millones de hombres: la vergüenza. No la culpa moral, no el remordimiento emocional, sino esa sensación profunda de no soy suficiente, fallé otra vez, no tengo control sobre mí. En el día 5 sin FAP, cuando ya cruzaste el umbral donde la dopamina empieza a estabilizarse y la mente se vuelve más lúcida, comienzas a ver con claridad cuánto daño te ha causado este ciclo. Y es precisamente aquí donde la vergüenza aparece, golpeando fuerte. Pero escucha algo esencial. La vergüenza puede destruirte o puede formarte. Todo depende de cómo la utilices. Un hombre que huye de su vergüenza queda atrapado en la compulsión, la usa como excusa para seguir cayendo, siente que falló, le duele, se odia un poco, y como no soporta esa sensación, regresa al mismo placer inmediato que lo mantiene atado. Ese es el círculo vicioso que destruye vidas enteras. Pero un hombre que se atreve a mirar su vergüenza sin huir, que la examina como un estoico observando sus emociones, encuentra en ella un mensaje. Esto no es quien realmente eres, es quien has permitido ser. Ese tipo de reflexión abre un nuevo camino. Los psicólogos conocen este fenómeno. La vergüenza no siempre te dice eres malo, a veces te dice puedes ser mucho más. Y los filósofos estoicos estaban obsesionados con este punto. Para ellos, la emoción negativa no era un castigo, sino una señal de que había un desajuste entre tus valores y tus acciones. Significaba que estabas viviendo por debajo de tu potencial. La vergüenza, entonces, no es enemiga de tu masculinidad. Es la alarma interior que revela el lugar donde debes crecer.
Cuando aceptas tu vergüenza, ya no la usas como excusa para caer, la usas como una brújula, y esa brújula te dice que el hombre que fuiste ayer no es suficiente para cargar el futuro que deseas. La antropología lo muestra. Los ritos de paso masculinos, desde tribus africanas hasta culturas asiáticas, incluían momentos de confrontación con la fragilidad y la vulnerabilidad. Eran instantes donde el joven debía enfrentar la verdad sobre sí mismo, sin máscaras. Tú estás viviendo tu propio rito de paso. Este viaje no es simbólico. Tu cerebro, tu cuerpo y tu espíritu están siendo reescritos. Pero debes asumir algo. Aceptar la vergüenza no te da permiso para quedarte ahí. No eres un hombre débil por sentirla. Eres un hombre débil si permites que ella defina tu identidad. La fórmula es simple. Reconoce lo que sientes. Observa lo que te revela. Transfórmalo en conducta. Cuando haces eso, la vergüenza se convierte en respeto propio. Ya no duele desde afuera, impulsa desde adentro, pierde su veneno y gana propósito. El ciclo de la culpa te quiere paralizado. Este paso, en cambio, te quiere despierto. Aceptar la vergüenza como maestra es la señal de que la transformación ya comenzó. No eres el mismo hombre que empezó este viaje, y no lo serás cuando lo termines. Aquí es donde la verdadera fuerza interior empieza a sentarse, silenciosa, firme, indestructible. Estás forjando al hombre invicto que siempre estuvo dentro de ti. Paso 10. Rompe el ciclo para siempre. Construye una identidad que supere el placer inmediato. Llegamos al punto decisivo. Romper el ciclo para siempre. No con fuerza de voluntad momentánea, no con motivación pasajera, sino con identidad. Los hombres que salen del FAP no lo logran porque se prometen esta vez sí. Lo logran porque se convierten en alguien que ya no encaja en ese patrón. Cambian desde la raíz, no desde la resistencia. El verdadero error del adicto no es caer. El verdadero error es creer que puede cambiar sin transformarse. Para cortar el ciclo de la culpa, placer inmediato, vacío prolongado, arrepentimiento, recaída, necesitas comprender que no estás en una lucha contra el deseo sexual. Estás en una lucha contra una versión antigua de ti mismo, moldeada por impulsos, ansiedad, carencias afectivas y gratificación barata. Este paso consiste en erigir una identidad que no negocia con la debilidad. Una identidad basada en disciplina, presencia, energía y propósito. Los estoicos lo enseñaron con brutal claridad. No actúes como los hombres que pretendes superar. Actúa como el hombre que quieres ser. Eso significa que cada decisión que tomes debe preguntarse, ¿esto es lo que haría un hombre invicto o lo que haría un hombre dominado por su deseo? Romper el ciclo implica construir sistemas, hábitos y ambientes donde el viejo tú no pueda sobrevivir. Y eso requiere 3 movimientos profundos. Redirige la energía sexual hacia creación y logro. La energía sexual reprimida te destruye, canalizada te eleva. Si deseas mujeres, haz ejercicio. Si deseas liberar tensión, estudia. Si deseas estímulo, crea algo. La energía sexual es combustible. Tú decides si enciende un motor o un incendio. Ocupa tu vida con una misión que no deje espacio para la compulsión. La masturbación compulsiva es hija del vacío. Cuando un hombre vive proyectos intensos, desafíos reales, trabajo significativo y crecimiento diario, simplemente no tiene tiempo vital para caer en el FAP. Su enfoque se vuelve su escudo. Diseña una vida donde la tentación no sea bienvenida, no porque seas débil, sino porque eres estratégico. Un guerrero no entrena entre espadas tiradas en el suelo. Ordena su entorno, limpia tu teléfono, tus redes, tus rutinas, tus horas muertas. La pureza no es moralidad, es estrategia mental.
Romper el ciclo es entender que no estás luchando contra el placer, sino contra el vacío. Cuando llenas tu vida de propósito, el deseo cambia de naturaleza, deja de ser un tirano y se convierte en un aliado. El hombre invicto no es el que nunca siente pulsión, es el que la dirige, la ordena, la transforma y la honra con acción. Cuando completes este paso, ya no estarás escapando del ciclo de la culpa. Habrás salido definitivamente de él, porque tu identidad ya no pertenece a ese mundo. Estás renaciendo. Este es el punto donde el viaje deja de ser resistencia y se convierte en transformación. Hermano, si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo hombre que empezó este viaje. Estás rompiendo cadenas invisibles que te robaron energía, enfoque y poder durante años. Estás reclamando tu masculinidad, tu disciplina y tu destino. Sigue avanzando, no te detengas. Cada día sin FAP es una victoria que fortalece tu espíritu. Si este mensaje te habló al alma, suscríbete, comenta y continúa este camino con nosotros. Este es tu espacio, este es tu viaje, este es el despertar del hombre invicto.